Muy bien. Y nos vamos a la radio y empezamos por el asunto de las pensiones. Pues empezamos por el asunto de las pensiones y me voy a mis páginas abiertas por el asunto de las pensiones. A ver si soy capaz, porque no te crees que es fácil esto. Ya. Vamos allá. Buenos días, Félix García Morillón. Pues buenos días, ¿qué tal estamos? Vamos tirando, que se dice, aguantando la marea y con mucha Sí, paciencia. sí, aquí lo único que ha mejorado es que tenemos un clima suave y agradable. Y ni llueve, ni nieva, ni esas cosas. Y bueno, bien, bien. Bueno, si os nieva ahí es un problema grande, ¿eh? Sí, nieva fuerte, sí, claro que es un... Oye, el otro día estaba viendo unas imágenes en Nueva York y son unos profesionales y claro, en plena nevada la ciudad estaba descoyuntada, ¿eh? Lo que pasa es que eso lo arreglan enseguida, porque están más acostumbrados ahí a currarse el tema que nosotros, desde luego. Pero bueno, aquí ya Vale. la ciudad está bien. Dime. Bien, pues vamos con lo que nos habíamos propuesto y que tú también me habías propuesto a mí. Es decir, Sí. vamos a hablar de las pensiones. ¿Te parece? Las pensiones, Me... y me decías la participación de los trabajadores en las empresas. Yo ahí ya no he pillado. No, Pero bueno, eso es otro tema, si quieres se puede hablar de él. También está el tema de, que es urgente, el tema del reparto del dinero, ¿no? sí, Que da Europa y que puede condicionar mucho lo que ocurra a continuación, ¿no? Entonces, bueno, hay varias cuestiones. Lo de las pensiones es que son todos temas de los no urgentes, sino importantes, sí, de media y larga, no de corta duración. Bueno, de las pensiones lleva ya tiempo complicado y los fondos europeos, pues, bueno, llega el momento de gestionarlos y las experiencias en este país respecto a ese punto no son muy buenas. Entonces, bueno, ya veremos lo que ocurre con esos fondos y cómo se gestionan, ¿no? Y la otra parte que era, eso estaba vinculado al tema que tú planteabas también de los fondos de Europa, si van a servir para modificar el modelo productivo que tenemos, que no es el causante de la pandemia, sin duda alguna, pero es el causante de otra crisis que unida a la pandemia nos está complicando la vida y si no aprovechamos esta circunstancia para salir, pues mal asunto, ¿no? Y luego la democracia, bueno, es un tema, merece la pena, pero lo podemos dejar, porque tú sabes que se está discutiendo, se ha empezado a discutir en las Cortes, creo que primero en el Congreso, el tema de una ley encaminada a incrementar o a regular la participación de los trabajadores en la gestión de las empresas. sí. Una cosa que está impuesta, es decir, que está exigida por la Unión Europea de hace tiempo, pero que en concreto España, Italia y Grecia sobre todo no tienen nada, porque el resto de los países la mayor parte lo tienen regulado y algunos con cierto nivel de exigencia, ¿no? Pero aquí no existe la figura y quieren hacer una ley. Incluso si algún día llegamos a reformar la Constitución, que no es que me corra prisa, pero bueno, algunas cosillas se podrían modificar y sí que se podría incluir ese tema como uno de los derechos blindados por la Constitución, ¿no? Que tiene siempre un peso mayor en un momento determinado. Pero bueno, podemos dejarlo para otro día, donde quiera. Yo, por donde quiera. Preferiría empezar quizá por las pensiones y lo de los fondos y luego seguro que no da tiempo a abordar otras cuestiones. Pues empecemos por las pensiones, Félix, porque es lo que ha habido movilizaciones en los últimos días, en la última semana pasada, salieron pensionistas y no pensionistas a la calle, la Coordinadora Estatal en Defensa de un Sistema Público de Pensiones, con diferentes colectivos y sindicatos alternativos, no el sindicalismo oficial, a reclamar que, bueno, que las pensiones se tienen que defender, gobierne quien gobierne, y un poco contra las propuestas del ministro Escrivá de aumentar el plazo
para, digamos, saber o calcular la pensión que te va a corresponder a 35 años, entre otras cosas. Un poco Sí, sí, todo. efectivamente. Lo que pasa es un problema complicado, es decir, bastante complicado de alguna manera. El número de pensiones en este país, el gasto en pensiones, digamos, estoy viendo unos gráficos aquí que tengo delante, ¿verdad? Mientras hablamos, del 2013 al 2021 ha pasado de 7.500 millones a 10.000 millones. Es un dinero, y es un incremento. Es Sí, un incremento notable. ¿eh? Y no son unos años, como bien sabes tú, en que el paro ha crecido, los salarios se han degradado y al final uno de los partidas fundamentales para financiar nuestro sistema de pensiones es ese, el reparto. Los 19 millones más o menos, 18 millones, va variando, ahora hay menos, ¿no? De personas que trabajan sustentan a las personas que no trabajan. Esa es una de las características de nuestro sistema de pensiones. Es el principio de reparto que se llama, ¿no? sí. Que de alguna manera se aplica a los que no trabajan todavía, a los menores de 16, sería seguro los de 16 años y a casi todos los de menores de 18. Lo de 16, con menos de 16 años no puedes trabajar, pero comes todos los días y hay que mantenerlo, ¿no? Lo que pasa es que eso en principio se mantiene con el salario de su papá y su mamá cuando les llega. Entonces, una cosa es el reparto. ¿eh? El otro principio fundamental del sistema de repartos de las pensiones en España es el de la proporcionalidad contributiva, que es el que empieza a complicarnos la vida. Porque la cuantía de tu prestación guarda relación directa con las cantidades que has aportado al sistema público. O sea, no es un sistema de capitalización personal, ¿eh? Pero sí es un sistema de capitalización colectiva. Es decir, Es decir, explícate más. bueno, es decir, si tú haces un fondo de pensiones privado, lo interpreto yo así, pero supongo que profesionales del tema matizan porque el tema es de alta complejidad. Si yo me hago un fondo de pensiones privado, yo no me lo he hecho, y supongo que tú tampoco. Pero si yo me lo hubiera querido hacer, pues entonces, bueno, según lo que ingrese en ese fondo de pensiones, pues me tocará una mayor pensión posterior. Sí, O sea, cuando tú haces una función de pensiones, te dice, ¿y cuánto quiere usted ganar, tener cuando se jubile? Tanto, pues tiene que meter tanto. Te hacen un cálculo, sí. como ellos quieran, y ya está, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando yo empecé a trabajar, y tú también, y todo el que trabaja sabe que si logra acceder a los puestos en los que se trabaja más, se gana más, va a contribuir más a la seguridad social, en las cuotas que paga, que le retiene la empresa, y por lo tanto cuando se jubile va a cobrar más. El ejemplo que es uno de los puntos de ardua discusión, que Podemos lo propone además, es subir la base de cotización de los autónomos. Porque los autónomos cotizan muy poco, dicen algunos expertos, cotizan muy bajo, claro, porque la vida no les da o por lo que quieras, y entonces cuando llegan a la vejez, pues lo tienen crudo, porque les quedan pensiones muy bajas. Bueno, hubo una época en la que los autónomos cotizaban lo mínimo posible y después en los últimos años de cotización aumentaban esa cotización. Sí, han ido Pero aumentando, pero aumentan pocos. De hecho, Podemos lo ha propuesto, es una de las medidas que han propuesto. sí, pero como los años de cálculo de la pensión han Claro, aumentado, los han pillado. Entonces, claro, les han porque pillado porque no les repercute tanto. De hecho, es otro de los problemas que se parece a un sistema de capitalización. Es decir, dependerá de la cantidad de años que hayas aportado dinero. Y entonces el que te cuenten lo normal, o sea, la cosa general, aunque solo sea por los trienios, es que el trabajador que tiene más edad cobre algo más que el trabajador que tiene menos edad. Eso es de cajón, ¿no? Si a ti te calculan la pensión en los 10 últimos años de tu vida, te están calculando la pensión con tus mejores salarios.
si te la calculan con 30 años de tu vida laboral, pues ya te ha cogido casi cuando eras aprendiz en lo que fuera, ¿no? Con lo cual el promedio es baja. ¿Me explico? Es decir, esos cálculos ya están hechos de entrada, menos. Yo sí recuerdo perfectamente cuando se inauguró el sistema de pensiones universal y gratuita, vamos, que era el tercer principio, las pensiones, desde el principio español es universalidad. Es decir, aunque no hayas contribuido, tú accedes a un nivel no contributivo de prestaciones para poder cubrir las necesidades más básicas. En este momento las pensiones más bajas son de 650 euros, de lo que yo he visto en los gráficos, las pensiones más bajas para una persona. Y para una persona que tenga alguien a su cargo, 680 euros, que tampoco te incrementa la pena, ¿no? Que evidentemente vivir con 650 euros al mes, pues expones a tener carencias, tener pobreza de diferentes tipos, Está incluso la claro. energética, por ejemplo. ¿Eh? O sea, no enciende la calefacción si la tienes. Punto. Así de sencillo. Y si pasas frío, pues te metes en la manta y te metes en la cama. ¿Eh? O sea que son bajas las pensiones. Entonces, en España el principio es ese. Y el principio, según estoy viendo yo los cálculos, bueno, las pensiones, la pensión promedia en España está en 1.000 euros, 1.100 por ahí. Yo lo digo un poco aproximadamente, porque como tengo varios cuadros y tal, encontrarlo me podría hacer perder el tiempo, ¿no? Y no merece la pena. Y las más bajas, como he dicho, son las de 650. Me parece recordar que era para una persona con una signa, lo puedo buscar rápidamente, digamos, es una serie de gráficos. Si ves con cónyuge a su cargo, son 690 euros, 689,70. Y sin cónyuge, o sea, una persona sola, son 650. Eso es una miseria. Sí, bueno, eso te da para vivir mal. Para O vivir mal, sea, mal. para que tengas una casa, que la comunidad de propietarios sean 30 euros al mes, que la casa sea en propiedad, que hayas ahorrado, que hayas podido ahorrar en la casa, claro. La tengas en propiedad. Aquí en España la casa en propiedad la tiene mucha gente, pero vamos. Que no vivas de alquiler. Que no vivas de alquiler, porque un alquiler ya es. Bueno, no puedes vivir de alquiler con Claro, 650 euros. vale, por eso. A no ser que, bueno, como le está pasando a gente joven en estos momentos que comparte piso. Porque si el salario mínimo profesional está en 900, ¿no? Mm. Y bueno, y hay trabajos que son no ganan eso porque no tienen jornada completa. Todos los teletransportadores, los transportadores, los de la bicicleta y demás, pues igual están por 500, 600 euros al mes, con suerte, ¿no? Entonces, esa gente tiene que compartir piso, no puede vivir solo. Es muy difícil. Bueno, Si no, volvamos a las y pensiones. entonces, vamos a las pensiones. ¿Cuál es el problema en este momento? Es que evidentemente el sistema de las pensiones sí se encuentra en una situación muy delicada en este país y se viene hablando de hace varios años. ¿Y por qué se encuentra en situación muy delicada? Bueno, porque el sistema de las pensiones en este país, y se lo ha avisado la Unión Europea, es uno de los sistemas europeos en que tiene un sistema menos sostenible. Pues el número de trabajos activos, el número de pensionistas, la pirámide poblacional en la que entra en cuenta, y aunque la pirámide, el número el crecimiento de los pensionistas se ha frenado, porque quizás subió muy aceleradamente al incorporarnos pues, por gente de mi generación, y la inmediatamente anterior, que fue gente nacidos en los años 50, y claro, como ya la calidad de vida ha ido mejorando, entonces ha incrementado el número de pensiones, ¿no? Entonces, como el sistema de sostenibilidad, es decir, hay dos criterios para valorar esto. Uno es lo de, te lo busco, del sistema que sea sostenible, que es la parte peor de la nuestra. La parte peor nuestra, porque el tema de la revalorización y el gasto de pensiones en España más o menos va controlado, y de hecho el gasto de pensiones en España, el porcentaje del producto, el porcentaje no es muy elevado, el volumen del gasto en pensiones por el Producto Interior Bruto es en España del 12,4, en Grecia el 16,5, en Francia el 15,8.
Y bueno, en países como Noruega, que es uno de los divinos, es el 10,4. Es decir, que estamos en la zona media. Hay algunos como Irlanda que tienen un 5,5 del Producto Interior Bruto, se gasta muy, no sé cómo lo consiguen, no sé si que tienen pocos ancianos, no sé cómo diablos lo consiguen, ¿no? Pero lo que parece que es más delicado, hay un índice por ahí técnico, que es el índice global de pensiones, que lo hacen no sé qué instituciones internacionales, y entonces te dicen que lo que es importante es que una sistema de pensiones sea sostenible. En ese índice te dicen que el valor de adecuación de que estés bien es el 70%, es un índice 70, de 0 a 100, ¿no? Y España está en 69,1. Eso en el índice global de pensiones, pero en sostenibilidad España está en el 26,9%. Está por debajo de Turquía. No lejos de Japón, que tiene el 32,2%, pero Japón también tiene un nivel de población muy envejecida. Creo que después de España es el siguiente, ¿no? Me parece que la población más vieja del mundo es la de España, y creo que después va Japón, o estar a la par, ¿no? Y entonces, en ese criterio de sostenibilidad, la capacidad de mantener la integridad del sistema, pues España está muy bajo. Vale. Y entonces puede, por debajo nuestra en Europa, están Italia y Austria. Entonces, esa es la parte delicada. Y a eso le vinculas que el ahorro en este país es escaso. O sea, es que hay muchos factores que inciden, ¿no? La gente ahorra poco, no lo suficiente, el índice de ahorro no es alto, y el sistema está en situación delicada. ¿Cómo se solventa? Bueno, es decir, en estos momentos te digo, es el 12% del Producto Interior Bruto que se gasta, o sea que es un gasto bueno. Y la partida de pensiones debe ser la más alta, el gasto más alto del Estado. No me acuerdo cuál es la cifra, pero es sin duda el gasto más alto del Estado español. Entonces, cuando que pueda quebrar, hombre, el Estado difícilmente quiebra. Que al final, como dices tú, pasemos del sistema directo de reparto a que se pase directamente fuera de las contribuciones de los trabajadores, se añada o no se añada un sistema de capitalización que permita ahorrar y, por lo tanto, exigir una reducción de los gastos que hace la gente en su vida activa para garantizar la vida, se podría hacer, supongo yo. Se podría igualmente, supongo yo, incrementar en los presupuestos generales del Estado el dinero que se da a pensiones, pero ya se da muchísimo dinero. Por descontado, es otro dato que tendría que buscarte con tranquilidad, pero lo estoy mirando, bueno, que por descontado por delante de defensa y por delante de, creo que está por detrás de algunas otras cosas, no sé, de educación y sanidad, pero vamos, no es de los gastos fuertes del sistema, del presupuesto nacional, o de los Bien. gastos del Producto Interior Bruto, no es de los gastos más fuertes. Es de los más fuertes, pero no el máximo, es decir, es un gasto muy elevado. Tú sabes que en los presupuestos el problema que tienes es que si destinas más dinero a una parte, ¿a quién se lo quitas? A mí se me ocurre en varios sitios, pero en fin. A ver, pues sí, claro, pero al final tienes que buscar sitios en que sea mucho dinero. Porque claro, si en estos momentos de los pensionistas que hay 9 o 10 millones, la media es 1.000 euros, y si quieres a la mitad de abajo, por buscar sostenibilidad, vamos, reparto social justo, y que son los que están por debajo de 1.000, son los que empiezan a estar en una situación delicada. ¿No es esto? Si quieres, tendrías 4,5 millones de ciudadanos que necesitarían, de los 9 millones, la mitad, 4,5 millones necesitarían que los hubieras, pues, aunque solo fuera para acercarse al salario mínimo interprofesional, que yo creo que sería lo mínimo que se podría exigir, pues tendrías que añadir 300 euros de promedio a cada uno de esos 400 millones. Que Otro eso son millón. 40.000 millones de euros. Bueno. ¿De dónde sale? No lo sé, yo eso ya no soy experto. Fíjate lo que te decía antes, lo que ha propuesto Podemos. Lo sacamos de,
vamos a presionamos a los autónomos y gracias a la presión sobre los autónomos podemos conseguir que eso dé un dinero para incrementar un poco la hucha, la famosa hucha de la que se habla, porque ahora hemos estado chupando de la hucha de la seguridad, es decir, el Estado había ahorrado, cual buena cigarra había ahorrado, y tenía guardado en la hucha de la seguridad social un dinero, que ahora se lo está gastando, es decir, Podemos quiere que los autónomos coticen 6.000 millones más al año, otros proponen incrementar el presupuesto y quitar otras partidas. Pero ya te digo, yo no domino, ahora mismo no tengo los datos del presupuesto nacional, no se me ocurre porque evidentemente todos sabemos que hace falta gastar más en sanidad, eso es urgente, sería el otro prioridad, porque esta crisis nos ha enseñado que nuestro sistema sanitario, le presumíamos como si fuera el non plus ultra, ¿verdad? Pues resulta que no es tan non plus ultra, resulta que es frágil. Una fragilidad que en gran parte es consecuencia de unas políticas muy claras. Vale, con todas esas cifras que has dado, esos datos que nos han mostrado, ahora nos situamos en que se necesita mantener el sistema y además se necesita mejorar. Y no vale el que te quedas sin pensión o que el Estado no se va a ocupar de las pensiones o que se apañe como pueda todo el mundo. Entonces, tendrá que buscar soluciones. Y las soluciones no están en bajarle la pensión a unos para subírsela a otros, puesto que también han cotizado por lo que han cotizado debido a su trabajo, a su profesión o a su salario o la base de cotización que han estado dejando en las arcas del Estado durante toda su vida laboral. No. Hay ya quien propone clarísimamente que no tiene por qué nutrirse el sistema de pensiones y el hecho de pagar las pensiones a los pensionistas, a los que tienen ya derecho a cobrarlas, únicamente de lo que se recaude de los activos, de la gente que ingresa dinero para la seguridad social, sino que tiene que salir, si hace falta, de los presupuestos generales del Estado. Claro, los presupuestos, sí. Como sale para defensa, como sale para industria, como sale para obras públicas o como sale para otros sitios. Claro, pero los presupuestos se nutren de impuestos. Pues eso, pues habrá que... Entonces, los impuestos tienen que ser directos o indirectos, como tú bien sabes. De alguna manera, las cuotas que pagamos a la seguridad social cuando trabajábamos y las cuotas que pagábamos para la pensión en su día, realmente era una contribución directa, un impuesto directo, no para guardarlo en las huchas del Estado, sino para pagar a los que eran jubilados en ese momento, ¿de acuerdo? O sea, quizá en el momento hubo hucha, a lo mejor viene la hucha de ahí, que lo que para contribución de los trabajadores era superior al gasto en seguridad social y en pensiones. Pero evidentemente eso, o sea, no estaban guardados en ningún sitio, sino que se iban gastando y había una hucha que se ha consumido, en el supuesto que la hucha fuera con esas cotizaciones. Entonces, en esos momentos, claro, una cosa que yo podría estar de acuerdo contigo, si yo entiendo bien, los datos dicen claramente que España es uno de los países de Europa con menor presión fiscal. Sí. De memoria recuerdo ahora que estamos por 32, 31, me parece, y mientras que hay países que en Europa están por el 37 y cerca del 40. Obviamente esos países son países que tienen unos servicios sociales mejores, obviamente. Correcto. Eso es ver los del capitalismo nórdico, ¿no? Es capitalismo, pero es un capitalismo que ha logrado unas cuotas diferentes de reparto de la riqueza. Es una señora posibilidad, pues ya incremente la presión fiscal. Esa es la solución que propondríamos tú y yo, posiblemente. Vamos, yo la propondría, yo la que defendería. Y vamos a... luego de que incrementes, añadas un año o dos hasta que retrase la edad de jubilación, hombre, no le gusta a nadie, pero puede ser sensato. Yo no digo que no, entre otras cosas, porque ya creo que comentar en alguna ocasión que la actual edad de jubilación de 65 años se calcula con los niveles de salud de la época en que se calculó eso.
Los niveles de salud ahora son distintos. Bueno, pero Entonces, esos niveles pueden variar en poco tiempo. por Y descontado, por eso tú puedes, entonces puedes habría que volver como a decir, pues ahora volvemos a jubilar a los 65 claro, o a los 64, porque claro, claro. tú te estás refiriendo Hay, a la esperanza de vida, a los niveles de salud. Cuando hablas de niveles de salud, te estás refiriendo a la esperanza de vida no, hoy. no, no, yo ahora no me estoy refiriendo a la esperanza de vida, sino a la calidad de vida que tiene la gente, la calidad de salud, Sí, ¿eh? Que vale. tiene la gente de 60 y 70 años. Mm, Es mucho mejor, o bastante mejor, que la que tenían hace 40 años. sí, cierto, A vale. eso me refiero. Es decir, que no, yo he pasado la jubilación y me encuentro bastante pletórico de salud. Estoy muy contento de no trabajar asalariadamente, ¿no? Pero vamos, si hubiera trabajado 3 años más, no me hubiera muerto por el asunto. No me apetecía y me marché antes, ¿no? O sea, que es una posibilidad. La primera posibilidad es vía presupuestos globales y transformar lógicamente a las retenciones. Pues eso que te retienen de cuota de trabajadores, si dejan de cobrarla, a ver cómo la sustituyen. Porque claro, si la empresa no te la retiene a ti, no te va a subir el salario automáticamente, ¿me explico? O sea, yo lo dudaría. O sea, si una empresa le dice el Estado, ya no retenga usted esa cuota a los trabajadores, pero que vamos a sacarla de otro lado, si yo estaba pagando, no me acuerdo cuánto era, 200 euros al mes, no me acuerdo. Vamos, que el día, el mes 1 de octubre que deja de retenerme esos 200 euros, no me incrementa a 200 euros el salario. Y bueno, yo trabajaba para el servicio público, igual sí, pero desde luego Inditex no creo. ¿Me explico? Ni Mercadona, ni el que tiene 5 o 10 empleados, ninguno de ellos. Entonces, en cualquier caso, vía impuestos, puedes mantener las retenciones a los que trabajan, mantienes su sistema de reparto y puedes incrementar la presión fiscal global. Y eso, pues como se hace con impuestos directos e indirectos. Algunos productos, no sé, pues si quieres desincentivar el transporte, si quieres que disminuya el tráfico de autos, pues incrementa tasas a la gasolina, que ya tiene tasas por un tubo. Pero bueno, como es una cosa que quieres que desaparezca, porque eso beneficia ecológicamente, claro, las fábricas de automóviles van a presionar como locas. Pero es una posibilidad. No sé si es una posibilidad. La otra vía de posibilidad, porque claro, al final, todos los partidos defienden que hay que garantizar las pensiones. El sí, problema es que no defienden con el mismo modelo. Una vez que estás de acuerdo, ya empiezan a variar, en esos grandes principios no está en desacuerdo casi nadie. El segundo nivel en que sí está en desacuerdo es ¿y cómo lo hacemos? Y ahí ya vienen los valores. Los valores, tú sabes que la gran divergencia es y la mixta, ¿no? ¿Privado o público? Privado o público. bueno, Es el decir, Estado no puede proponernos a nadie o obligarnos a, usted se tiene que hacer un sistema de pensiones sí, privado. indirectamente sí, indirectamente Indirectamente sí. te lo está proponiendo porque te está obligando, porque si no tú te ves con la cuerda al cuello. Claro, Pero indirectamente te lo está proponiendo. Es que esa es la línea de, bueno, esa es la propuesta que hacen los del PP. Así de claro, es decir, oiga, amigo, con esta evolución usted el Estado no le garantiza y no estamos dispuestos es decir, a que eso esté garantizado en la Constitución como piden las organizaciones de pensionistas, a partir de ahora y sin efectos retroactivos, usted que está trabajando, por cierto, con 5, puedes poner la cifra que quiera. Todos aquellos que tengan menos de 40 años o 30 años, les avisamos que cuando llegue su momento obtienen una pensión, un plan de pensiones hechos con un fondo privado o, o sea, con un fondo de pensiones privado o público. Podría haber un fondo de pensiones público, ¿eh? Podría haberlo, un banco público garantizada su solvencia por el Estado y yo meto el dinero en el banco, porque claro, eso la aún es más experiencia... difícil que lo otro, aún es más difícil que lo otro, vamos. Ya, pero el problema estriba que una de las desconfianzas profundas de la gente es que sabe que quiebra antes un fondo de pensiones privado que el Estado. Sí. La gente dice, me he pasado, porque eso ha pasado ya.
Eso en la crisis, yo no recuerdo cuál fue, pero las crisis profundas que hubo fue porque se hundieron los fondos de pensiones en Estados Unidos, varios de ellos. Mm. ¿Eh? Y aquello Ese es fue un uno de los descalabro. riesgos de los fondos de pensiones Claro, públicas. esa es la otra alternativa, es decir, no, mire usted, fondo de pensiones, piense usted ya, o sea, que es una manera de incentivar el ahorro. Vale. Bueno, después de todo lo dicho, también por ir concluyendo y Sí, rematando este tema, si no, nos quedamos sí. enganchados aquí y no vamos a ningún otro lugar. Desde nuestro punto de vista, ¿qué es lo exigible? Yo lo que tengo claro es que hay que exigir que siga siendo un fondo, un servicio público, Sí, yo estaría de acuerdo que se hiciera, pero como fondo público siempre, que no sepan nunca el sistema de reparto, totalmente, creo que eso es importante desde el punto de vista social, que se arbitre una manera de incentivar, pero con un fondo público, de pensiones, el ahorro de la gente y que contribuya para garantizar pensiones y que se incremente la presión fiscal. O sea, yo lo tengo clarísimo. Yo lo tengo clarísimo. Yo personalmente. Es decir, y luego que se gestione bien, ¿eh? Porque claro, el problema de eso, es decir, que la parte de razón que tienen digamos, los de derechas, los liberales radicales, es que no me fío del Estado gestionando mi dinero. No me fío. O sea, y es que hemos asistido a unos cuantos fiascos del Estado, ¿no? Y su capacidad de gestión. Entonces, unos fondos públicos, pero nosotros desde la perspectiva en la que estamos incrementando los mecanismos de control democrático de abajo arriba de las cuentas del Estado y su funcionamiento. vale. Y no te he oído decir, me imagino que lo habrá, que irá incluido en el paquete, que si las cotizaciones de los que están en activo no son suficientes, como dicen muchas veces, es que ha aumentado mucho la población que cobra pensiones y ha disminuido mucho la gente que trabaja, por lo tanto las cotizaciones de los activos no llegan para pagar la pensión de los que la cobran, eh, presupuestos generales del Estado o lo Claro, crean. te he dicho, hombre, he dicho, incremente usted la presión pública de los impuestos para que forme parte del incremento del Estado. Yo Bueno, lo he pues dicho si de no, pero entrada. si no la incremento porque no quiero o porque... Mal asunto. Yo es que yo no domino eso. Si tú estás convencido de que redistribuyendo el dinero que ya cobra lo va a conseguir, oye, encantada la vida. Yo pago Bueno, impuestos, hay pero mucha si gente, pago menos, mejor, ¿eh? hay mucha gente que sin hacer demagogia, hay muchos millones por ahí que no pagaría, no debía de pagar el Estado. Es decir, el gasto militar en nuestro país es muy elevado y De los más bajos de Europa, porcentualmente. esto no me importa lo que paguen los otros. Es decir, mal de muchos, ya sabes el refrán. No, Es no, decir, sí, sí. Bueno, pero es que tú estás en la Unión si, Europea si y la Estados Unión Europea te va a recordar que tiene que gastar dinero en el presupuesto militar. bueno, pero Que se acabe el presupuesto, bien, me parece bien. bien, pero nosotros estamos proponiendo Sí, sí, cambiar claro. las cosas, ¿no? Es decir, si la Unión Europea propone que hay que construir no sé cuántos proyectos de aviones que después cuando llegan a acabar de construirse ya están antiguados y hay que invertir en unos nuevos o algo parecido, o que la OTAN exige que participemos con más ingresos en esa organización, con más dinero porque lo propone Estados Unidos, eso ha sido hace unos años, ¿no? Que Estados Unidos exigía a los países de la Unión Europea que aportaran más dinero a esa organización militar. Bueno, eso es una propuesta. La Uh sociedad tiene -huh. que aceptarla o no aceptarla. Y después se me ocurren otros gastos que yo no pagaría. Es decir, cada uno que se pague lo suyo, ¿no? Es decir, Ya, pero quiero decirte, en principio, por ejemplo, en un cuadro que te estoy consultando yo en este momento, del 2008, ¿eh? A mí es que la defensa queda siempre bien, claro, decirlo. Pero desde el 2008 la evolución de los presupuestos de defensa ha bajado de 8.000 millones a 5.000 millones al año. Te he dicho antes que un cálculo inicial simplemente para conseguir la pensión mínima de 900 euros, que me parecería todos los objetivos importantes, ¿eh? Yo a bote pronto he calculado 40.000 millones. El presupuesto de defensa en estos momentos, del 2008 al 2015, ha bajado de 8.494 millones a 5.760 millones. pero eso lo puede discutir también si entras en otras páginas.
de antimilitaristas o de... Sí, bueno, bueno, habría que ponerse de acuerdo. Es decir, habría que ponerse de acuerdo cuál es el gasto. Te dicen, el gasto Fiable. del Ministerio de Defensa, tantos. Tú puedes ser esa cifra, la consideramos cierta, pero después resulta que en gastos militares que están repartidos en diferentes ministerios y se pagan pues salarios u otras cosas. Que yo no sé, yo no voy a, en estos momentos tendría que estudiar. Yo sigo los datos que yo manejo en principio, y de varias fuentes en principio dicen claramente que el presupuesto militar en España es bajo. Pero no, ¿Que se puede bajar todo? Pues todo lo que tú quieras. Yo te he dado unos datos ahora. Tú dices, hay otros datos. Pues habrá otros datos. Yo no digo que no, ¿eh? Esto sí que yo no discuto de datos nunca. Digo, yo con estos datos en estos momentos te digo esto. Si evidentemente tienes nuevos datos, yo ahora estoy haciendo un poco sobre la marcha. Vale, si me lo hubiera preparado, me lo puedo preparar cuál es el gasto militar. Pero no podemos entrar en la radio también. No. En numeritos porque se pierde. Pero en cualquier caso, evidentemente, es uno de los ministerios en los que yo disminuiría. Es decir, en recortes recortaría lo que pudiera, ¿de acuerdo? Bien. Pero obviamente, claro, ese es el deseo, todo lo consigas. Y incrementaría los gastos en servicios sociales, acompañado de si el Estado va a ser el titular. Tú sabes que nosotros distinguimos claramente entre servicios públicos y servicios estatales, ¿de acuerdo? O sea, nosotros queremos servicios públicos. Y la discusión de fondo es esa. Queremos servicios públicos en el que el control democrático de los mismos, en el sentido de abajo arriba, sea real. No lo que hay ahora, porque al final las cuentas a saber, ¿no? Y estamos hartos de ver, bueno, lo que pasó con las cajas de ahorros. Pongamos por caso. Estoy de acuerdo. Entonces queremos que se gestione bien y que se garantice la gestión adecuada. Es decir, el último numerito, en Madrid en concreto, gasto público, un hospital provisional, 100 millones de euros de pronto. Pero usted, sin licitaciones, sin control de ningún tipo, sin presupuesto previo, ¿qué me cuenta? Pero vamos, el de Andalucía parece que también han metido en restaurar el que estaba allí, no sé si 30 millones o 20 millones de euros. Bueno, pero incluso siendo del mismo partido es diferente a lo que ha hecho el señor de claro que es diferente, hombre, es que están divididos. Hospital. Pero yo estoy de acuerdo contigo, es decir, vamos a ver, que repasando, yo creo que estamos de acuerdo. Es decir, ahí lo único es la dificultad de la gestión y cómo lo hace, porque las soluciones concretas son muy complicadas. Las orientaciones, yo las tengo claras. De todo lo que te he dicho para mí, lo más delicado es garantizar el control público de esos fondos. Vale. Es lo más delicado porque no me fío del Estado. Vale. Sinceramente. Yo no sé si dejarlo aquí o... Sí, podemos dejarlo aquí, yo no sé. Es decir, es un problema de alto nivel de complejidad, porque además, claro, es decir, en estos momentos, si nos da tiempo a hablar un ratito de los fondos europeos, es decir, una parte de nuestro presupuesto no la decidimos nosotros. Otra cosa que yo quería presionar también a Europa, pero es mucho más complicado conseguir modificaciones, que hay gente en Europa que te va a poder decir, de esto nada monada, porque los primeros que están exigiendo que cambiemos las pensiones son ellos, son desde Bruselas, son de los que llevan años diciendo, ustedes no van por buen camino, a ver qué hacen. Entonces tú sabes que los fondos esos, si hablamos un poquitín, y podemos pasar ya con esta afirmación que hago al siguiente tema, esos fondos que están a punto de llegar, nada más empezar ya el reparto, se peleó para conseguirlos en buenas condiciones. ¿Y te acuerdas? En España 140.000 millones, 70.000 millones, no tiene usted que devolver nada. Novedad absoluta. Han decidido que la fábrica de la moneda funcione y se acabó la historia. Y 70 millones los tiene usted que devolver en condiciones muy ventajosas. Sí. ¿De acuerdo? Sí. O sea, eso fue un logro. Sí. Yo creo, eso fue un logro. ¿Qué es lo primero que pasa cuando llega a distribuir? Lo primero que dice Europa, pero bueno, cuidadito, porque los datos nos dicen que España solo logra gestionar bien y aplicar el 39,2% del dinero que recibe de Europa. Esos datos son datos, revísense, pero yo ya los he oído más de una vez y los he visto. España gestiona muy mal esos datos. ¿Qué quieres decir? Pues que no lo gasta, que no lo justifica y no lo puede pedir. Que se pierde, que no se sabe dónde está. Que se pierde, que no nos llega.
porque no se gestiona bien esos repartos. Mm. No sé exactamente, es la cifra global. Y sé que Europa ha insistido, oiga, ustedes van casi a la cola. En Europa, de mala gestión del dinero que ustedes reciben de Europa. O sea, el Tribunal de Cuentas Europeo, es una noticia de un periódico, este es más bien de derechas, España gasta apenas el 39% de las ayudas a las que tiene derecho. Solo están peor que nosotros Croacia y nuestros primos hermanos los italianos. El resto de Europa lo funciona mejor. Primer aviso, ¿lo va a funcionar usted bien? Segundo aviso, tú las estás escuchando. Nada más plantear el primer reparto, se ha montado un cirio. ¿Te refieres a en las autonomías, en los Sí, diferentes? claro. Se ha montado un cirio. De esto, ¿cuánto me vas a dar a mí, no? Que se han empezado a Exactamente. pelear. ¿Qué hay de lo mío? Mm, El criterio inicial es ¿qué hay de lo mío? mm. Y entonces ya sabes tú que nuestra lideresa que se está convirtiendo va a echar a Pablo Casado de la silla en cualquier momento cuando se dé cuenta. Yo creo que va a pasar de frenada un día y se va a pegar un tortazo. Lideresa. Cabe la posibilidad de que la decapiten, sí. O sea, Sí. que yo decía en broma que parezca un accidente, por favor. No, quiero decirte, pero la Esperanza Aguirre, que es su mentora, salió de un accidente de helicóptero, ¿sabes? Salió viva. O sea que esta vez el accidente, por favor, me lo preparan mejor. Entonces, pero sí, es una burrada que no Vale, se lo vale. digo. Vamos a seguir con lo que íbamos. Humor negro. Que me has Pero, dejado sorprendido y yo quería insistir en ese dato, es decir, no he entendido bien si es que gestionamos mal el dinero que nos llega y desaparece, se evapora y no aparece en factura, no se sabe dónde se ha en la noticia del periódico que o, yo leí de que hay que cotejar, porque el dato concreto de que apenas el 39, y si lo dice el Tribunal de Cuentas Europeos, ese dato puede mentirte el periódico, pero eso es más difícil. La interpretación de ese periódico, Libre Mercado, es un periódico liberal, seguidor de Libertad Digital, o sea, he avisado. Sí, pero, esa línea. bueno, ya no es, ya cuando me has dicho la fuente. No, pero yo no digo la fuente. Vale, pero no me has dejado terminar la pregunta. Sí. ¿O es que la Unión Europea o Europa, para ser más en general, nos propone tanto dinero y no se llega a gastar porque en no la son medida en capaces que... de pensar? Déjame que termine la pregunta. Perdona. La pregunta sería, ¿es que la Unión Europea nos propone, ustedes tienen derecho a 100, pero al final solo consiguen que les demos 39 y pico porque no son capaces de presentar proyectos, decirnos en qué se lo van a gastar, o no son capaces de gastárselo y después presentarnos las facturas? Pues debe ser un poco por todo. Por todo, es decir, no es que, porque si no sería muy grave, sería que nos estarían diciendo, oye, el 60% del dinero que les damos no lo dan. Lo han ustedes afanado o algo así. No lo dan. No es que no, es decir, es que no llega. Es que no llega porque no son capaces de... Claro, porque, mira, yo he participado en 2 o 3 o 4 proyectos europeos de educación. Sí. Es pesadísimo. Y los míos eran diminutos. De 2 millones, que va, que 2 millones, ni 100.000 euros igual, a lo mejor en total, o 150.000. O sea, esto de profesorado para intercambios y tal. He participado en 3 o 4. Y he participado en la gestión. La gestión es la pera de complicada. Entonces, primero, presentar un buen proyecto que sea financiable no es fácil. Segundo, toda la tarea de justificación y de ejecución en tiempo y forma de los proyectos no es nada fácil. Entonces, no me extraña nada, primero, que la gente no logre presentar los proyectos. Segundo, que la gente no logre luego ejecutarlos adecuadamente. Y que cuando llega el momento de justificarlo, no logre una justificación adecuada. Y entonces, si le habían dado, pongamos por caso, 1 millón de euros, ponte por caso, ¿verdad? Pues a lo mejor te encuentras con que te dan, mire usted me ha justificado 500.000 euros. Y yo le pago 500.000 euros. El otro no está bien justificado, yo no se lo pago. Porque esos fondos te tratan como potencial delincuente, ¿sabes? Sí. Te lo puedo garantizar que yo lo he vivido, ¿eh? O sea, ya no te estoy contando lo que es, te estoy diciendo lo que yo he vivido. Y son proyectos diminutos, ¿eh? En que si defraudas 5.000 euros, que no tiene para más, ¿eh? En cualquier caso.
Yo ya estoy pensando en proyectos de una planta de no sé qué, de 200 millones. Justificar eso, debe ser la pega. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Evidentemente que no se fían, es el primer problema de Europa, ¿no? Y no se fían, y por eso el otro día veía un anuncio no sé dónde, ¿no? O, estos que te llegan extrañamente, de alguien que ofrecía empresas que se ofrecen a gestionarte el proyecto. Es decir, hacerte el papeleo y que al Todo final... el papeleo. Y Todo, decirte dónde tienes que invertir, cómo tienes... Claro, es un trabajo profesional. Una familiar mía, una época de su vida que se dedicó a hacer eso, porque los hacía para el ayuntamiento de Getafe, en primer lugar. Y era un trabajo enorme, con un equipo de gestión solamente para financiarlo. sí. Y era muy difícil. Entonces, esa es una parte, puede ser por ahí. Eso es lo que puede hacer comprensible el pánico que aparecía en el mensaje que tú me mandaste, en el enlace de Ecologistas en Acción, de que se terminen llevando los fondos las grandes empresas. Sí, que es lo que han denunciado, no solo Ecologistas en Acción, sino Claro, un montón de grupos claro, porque de todo tipo. tienen el poder, la capacidad Sí, han de denunciado gestionar. que van a ir a las grandes empresas, a las del IBEX Claro, porque al 35. final, ¿quién puede? Vamos a ver, si tú tienes que presentar proyectos por valor de 70.000 millones de euros, Sí, hazte el cálculo, hazte el cálculo. Es decir, ¿qué proyectos tienes que presentar? Por lo menos de 5 o 6 millones de euros. Yo no sé, de mis amistades que yo tengo, ninguna sería capaz de hacer un proyecto de 6 millones de euros. Yo no conozco el mundo de las pequeñas y medianas empresas, no lo conozco, pero me sospecho que no, porque eso hace falta un aparato de gestión muy potente. Y a eso me refiero. Entonces, quizá aquí no tengamos un tejido, no te puedo decir que no. Y luego, eso es un problema muy serio, muy serio, yo creo, un problema estructural de España. Yo creo que es un, yo llevo hablando, escuchando desde que empecé a tener conciencia de estas cuestiones, de que hay que cometer reformas estructurales en España. ¿Tú cuántos años haces que escuchas eso? eso es Un toda la vida. mantra. Sí, sí, sí. Pero está claro que hay problemas estructurales que explican por qué las tasas de pobreza de Extremadura siguen siendo mucho más fuertes que las del País Vasco. Hay fallos estructurales. Y que explican por qué no hay capacidad de presentar proyectos. En el campo que yo me movía, para que tengas una idea, en el campo que yo me movía, que es el de la educación, y estos proyectos siempre había una universidad por medio. De hecho, cuando también los había de secundaria, me moví más en los de la universidad. Cuando yo era profesor asociado podía hacerlo. Entonces, en las universidades españolas tienes expertos en la universidad, en la autónoma estaba yo, que te llevan la gestión. Y bueno, te quita un peso de encima. Pero mientras en otros países la proporción de investigadores o empresarios, para el caso que hacen un proyecto, lo diseñan, tienen la idea, y el personal auxiliar administrativo que se encarga de todas esas tareas, es algo así como 3 auxiliares administrativos por cada investigador. Algo así, ¿me explico? Sí. En todos los países bien estructurados, sin problemas estructurales. En España es de 1 a 1. O a lo mejor hay un administrativo por cada 2 investigadores. Eso tiene mucho que ver con el tipo de economía que tenemos, pymes, Y el tipo de micropymes. mentalidad, de estructura y de economía y de todo. Eso es un problema global. Son esos problemas estructurales que no se abordan. Y yo creo que es un problema serio. Es decir, y me temo que al final nos pase que de 70.000 millones no sé si seremos capaces de aprovecharlos todos. No depende de mí. Y luego viene la otra parte, es decir, al final, el que hay de lo mío. ¿Con qué criterio los repartes? Porque claro, yo he escuchado a mi eximia presidenta, ¿verdad? La presidenta de esta nuestra comunidad, que tan pronto, según le viene bien, calcula el número de habitantes, según le viene bien, calcula el porcentaje de renta, según va cambiando el cálculo. Y entonces, claro, dices tú, bueno, ¿cuáles son los criterios que se van a emplear? Obviamente, Bruselas también manda. Sí. Tecnología, cultura, tenía varios, no me acuerdo ahora cuáles son, Sí, 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 ejes sí, sí. Ha dicho para lo que son los mil. Sí, sí, Los 140 transformación, economía verde, economía verde, desarrollo tecnológico, digital y... digital, tiene 3 o 4, que tú las ves y dices, pues me parece bien. Claro, luego habría que matizar, porque al final yo creo que hay que insistir mucho en el sentido ecosocial de todos esos proyectos, es decir, porque si no, transformación digital es Google. Y Google, ¿qué quieres que te diga? Yo no lo quiero ni como modelo, ¿no? No, en absoluto.
están a su bola y es otra cosa. Algún día hablaremos de Google. Pero en cualquier caso, es decir, los criterios están, los temas están claros. Pero ¿cuánto das? Aquí ya empieza, yo quiero más. No, mire usted, si usted quiere más, no. Pues si usted es una comunidad que quiere, lo que tendría que estar haciendo la Ayuso en estos momentos a toda castaña es su gabinete, que como habrá adelgazado todos los departamentos, bueno, menos los amigos asesores, pero todos los departamentos a niveles absolutos, ¿quién le va a gestionar a la comunidad esos proyectos? ¿Quién se lo va a hacer? Ella lo tiene claro, subcontrata inmediatamente a alguna organización privada que se lo A haga. los privados, bueno, pero ¿quién va a exigir que los privados? Tendrá que tener gente que garantice que esos proyectos se ajustan a, y como responsable política tendrá que diseñar un plan de lo que Madrid necesita, digo yo, para eso está, ¿no? Sí. Por menos para eso. Y luego y como no tenemos empresa pública, prácticamente nada, no sé, es decir, pagadores, pero el turismo no está entre los, no sé cuál queda ya, nos queda alguna, es decir, no hay empresa pública, entonces quiere decirse que usted tendrá que, evidentemente, recurrir al tejido empresarial con el que cuenta. Y diseñar una política que ayude a esa gente a sacar los proyectos y a que nos lleguen. Tenemos que acabar en 2 minutos para que resumas, concretes y... Entonces, lo mismo, aquí tenemos ahora problemas estructurales que hay que gestionar y ya el comienzo me parece un poco patético. Es decir, no, mire usted, no se empieza cuánto me toca a mí, cuánto no me toca a mí. Se empezará, seguimos con un déficit de Estado federal. O Estado comunitario, me es igual, porque no funciona. No, lo que tiene que sentarse rápidamente, tendrían que haberse sentado ya hace meses. Pero claro, están agobiados con la COVID, me parece bien. Pero a toda velocidad hay que hacer unos proyectos buenos. Y no empezar que hay de lo mío. Sino, vamos a empezar. Y obviamente los proyectos tendrán que ir encaminados con un principio básico de solidaridad social, que es de cada uno según su capacidad y a cada uno según su necesidad. Muy bien. Básico. Pues se nos acabó el tiempo que se dice y hoy se me ha pasado corriendo. Pues sí, son temas complicados porque hay muchos datos de por medio. Bien, sí, entonces... nosotros sobre este último, claro, hemos leído y han hablado aquí compañeros, por ejemplo, de Greenpeace y tal, pero el problema creo que es más profundo y eso que has dicho tú a mí me ha sorprendido mucho. Esos datos, es decir, la incapacidad muchas veces de acceder al dinero de Europa porque no somos capaces de presentar los proyectos. A veces también pasan las instituciones propias, que de los presupuestos generales de un ayuntamiento o de una comunidad autónoma, al final de cuando acaban o se cierra el curso, digamos, no es la palabra adecuada, pues resulta que no se ha gastado todo lo que había presupuestado para tal concejalía o tal consellería porque no han sido capaces de presentarlo. Entonces vas a tener que comprar unas gafas. Sí, no, unas gafas para ver a esta distancia, si es letra pequeña, claro. Para ver la letra pequeña de los... Sí, la letra pequeña, es que a veces son muy pequeñas, ¿no? Es que no es justo. No, pero fíjate, para que veas datos, o sea, que ahora ya más relajado porque has terminado, ¿no? Espera que aún no hemos acabado, aún no no hemos acabado. ¿Ves? Yo ahora cojo la típica hoja informativa de las campañas antimilitar, claro, una campaña antimilitarista, y te dice el típico cuadro que a todos los impresiona. Un Eurofighter cuesta 12.000 millones, es el precio de 25 hospitales. ¿Ves lo que te decía? Claro, eso pero es que ese gasto, ese cuadro me parece una barbaridad, efectivamente. Pero claro, luego vas al presupuesto, es decir, España se gasta en gastos militares muchísimo menos que en sanidad. Pues pero muchísimo menos. Pero aún se tenía que gastar menos, porque a lo mejor... Claro, y te doy el otro dato que te decía, esa evolución del presupuesto de defensa. Esta en concreto, claro, es de ABC, que no es tan de derechas como el otro, pero es de derechas claramente. Tenía que buscar uno que no fuera ese, ¿no? A ver cuando lo de rojos, que no hay. No. Claro, aquí tienes luego otro gasto militar
que aquí ya me parece más tramposo, porque el gasto militar suma. Claro, viene de una hoja que es planeta desarmado. Entonces, me explico, yo por compensar, ¿no? Entonces estoy buscando el dato que estaba viendo el otro día para sacar el gasto militar, une defensa, clases pasivas, interior, industria, exterior, o sea, exteriores, une todo lo que cualquier ministerio tiene que ver con el gasto militar. ¿Y a cuánto sube así? Ya sube mucho más, en millones Claro, sube eso es lo que te decía. claro, No, es que no podemos pero mirar solo el presupuesto del Ministerio de no, pero a Defensa. mí no me vale que las clases pasivas del ejército lo consideremos un gasto militar. Es un gasto de clases pasivas. No Bueno, me vale. es un gasto Porque si militar. esos no hubieran estado en el ejército, no hay militares. Hubieran trabajado en otra cosa y serían clases pasivas. No, eso no me vale. Bueno, No, yo no lo incluiría jamás en gasto de defensa. bueno, La policía o el Ministerio de Interior, defensa no creo. no te cojas ahora a última hora un clavo ardiendo porque... No me recojo. No, cuidado. Que nos salimos de la hora. Lo que pasa es que... No, pero te estoy diciendo, ahora te cojo todo cuadro. Simplemente te llamo la atención. Cuidado. Que esto habría que analizarlo con tranquilidad. El de Infolibre te lo ha avisado. No me fío, es de Infolibre. ¿De acuerdo? Infolibre es de fiarse. Es de fiarse que es seguro que es tendencioso. Si es de Infolibre, pero claro, si yo cojo el blog de los antimilitaristas y pues el planeta desarmado, pues me imagino que la información va a tener el sesgo contrario. Vale. Eso que esos no tienen sesgo y son objetivos y los otros sí lo tienen, bueno, mira, eso en el curso introductorio de razonamiento te lo explican. Que no te lo creas. Bien, que me vas a llevar a otro terreno y... No. Repíteme, para cerrar, ¿cuántos hospitales se construían con ese te ha gustado, ¿eh? Hombre, es que es de cajón, No, ese no me vale, pero ese sabes que es tramposo. Bueno, ¿cuántos hospitales con un Eurofighter? Dice que 25. Pues sale. Pero 25... No me lo creo, porque pero no puedes extenderte los datos que te interesen, feliz. No. Me parece que saldría un poco complicado. Ha costado 100 millones el hospital de ese. Y es un hospital Canijillo, no sé. Pero vamos, me es igual. Según qué hospital sea. Tengo tan claro que en este país hacen falta camas hospitalarias que no dudo que yo sacrificaría una corbeta por tener eso. Bueno, si pues dejaran, claro. Eso no lo dudo, cambiemos Eurofighters, corbetas, submarinos que no flotan y todo eso por hospitales, centros de salud, atención primaria, educación, asistencia social, claro, etcétera. Claros. Y por supuesto por pensiones, que hemos empezado. Tendré que dedicarme, me preparo para otro día el presupuesto. Vale. Para ver, para ver exactamente, porque eso hay que analizar los presupuestos, hay que analizar exactamente dado que estamos en un Estado social de derecho, ese es el título oficial, y que sí que es cierto que hay bastantes servicios garantizados por el Estado, y no solamente servicios negativos de policía y ejército. Los jueces no sé dónde los situamos, donde tú quieras, por el momento, provisionalmente lo dejamos ahí. El profesorado, si eres Foucaultiano radical, lo juntarás con prisiones. No, pero podemos hacerlo, el análisis, porque vale. sin exageraciones. Vamos a despedirnos de la radio porque nos van a echar. Pues que nos echen, me parece muy bien, porque no tenemos derecho a robarle tiempo a la sesión siguiente. Hoy estaría a tope, que nos echen. Pues claro, me parecería bien, no me quejaría. Hasta en la radio, ahora si quieres seguimos un ratito. En la radio nos vamos, volvemos la semana que viene a hablar con Félix y seguiremos discutiendo de cosas parecidas. Muy bien. Vaya bien, Félix. Hasta entonces. Lo mismo os digo a todas y a todos. Bien, ahora que ya no sé... No, este tema hay que discutirlo. Yo creo que esa comparación con los gastos del ejército en estos momentos, en el caso de España, está sobrevalorado. Es decir, yo creo que me parece bien que se rebaje, pero me parece que con eso a pocos sitios vamos. Y me parece bien que se rebaje. Y el de la policía habría que revisarlo con tranquilidad. Me parece tramposo lo de las clases pasivas. No, mire, no. Y mantener las
diferentes religiones, especialmente la católica, ¿cuántos millones le No pagamos? lo sé cuál es el presupuesto, no lo sé. Yo la verdad es que lo Pues sé, pero hay gente sabes que que estoy de también, acuerdo que el Estado deje de subvencionar a la Iglesia Católica. ya lo sé que estás de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo, no tengo ningún problema. Es decir, que Yo pongo dinero para la Iglesia Católica constantemente, no sé si lo suficiente, evidentemente, pero porque yo la quiero financiar. Igual que pongo dinero constantemente para la CGT y para muchas cosas, ¿no? Es decir, las cosas que yo creo que deben ser mantenidas, ¿no? Pero que la iglesia puede, vía Cáritas o vía otras cuestiones, oiga, si yo tengo un hospital o tengo un servicio de Cáritas, atención, muy potente, lo que quieras, tú tienes, ¿eh? Es decir, oiga, yo le hago proyectos y usted me lo subvenciona como a la Cruz Roja y como a San Benito de Nursia, ¿me explico? Eso sí, yo creo que sí, tiene derecho a la Iglesia como cualquier otro. Es decir, si el Estado no le diera dinero a Cáritas porque es de Cáritas y se lo diera a Cruz Roja porque es Cruz Roja, diría, hombre, no me vale, no me vale. Ahora, lo que es el culto, el salario del clero, esas cosas, yo sí que creo que eso la Iglesia tendría que rápidamente. Llevan hablando de eso desde mucho tiempo y no se hace. Lo del ejército, yo creo que sí. Lo que pasa es que en estos momentos en la Unión Europea somos de los países que menos gasta en gasto militar. pero Y constantemente nos recuerdan que qué pasa con eso. Eli, si queremos cambiar el mundo, tendremos que empezar No, ya lo sé, pero es decir, por no querer pero hay cosas, vamos a ver, querer hay parecer cosas que quitarle dinero a la Iglesia Católica depende de nosotros. bueno, Solo de nosotros. dejemos ahora la Iglesia Católica. No, pero es un ejemplo concreto. O de la policía, solo a nosotros. El ejército es un problema que no está bajo control. Exactamente. Pero que no es que habrá que pedirlo, seguir insistiendo. El mundo debe disminuir el gasto militar. Por cierto, soy de El los que mundo debe opina. disminuir el gasto militar, lo cual me lleva al razonamiento que yo te planteaba antes. No nos queramos igualar al que más gasta o a lo que la Unión No, en Europea nos absoluto. exige, ni siquiera a la media del gasto. Pero es que eso no lo he dicho en ningún Oiga, pues momento. si somos de los que menos gastamos en presupuesto militar, olé, olé, olé. Y aún queremos gastar menos. Sí, Aún que queremos sí, gastar menos. No me venga usted pidiendo que gastemos más. pero si yo no lo pido, criatura. No me refiero a ti, me refiero a la Unión Europea. No, pero vamos a ver, por Es decir, cierto, si quieres otro día hablamos de este tema, porque mis lecturas me indican que no estamos avanzando hacia un mundo pacífico. No estamos avanzando hacia un número pacífico. Pues tendremos que empezar a avanzar. Y aunque en la frase aquella de si quieres la paz, prepara la guerra, siempre me ha parecido mala, tampoco me pareció descabellada. Tampoco me pareció descabellada. Félix, eso es una barbaridad. Además, hoy las guerras ya no se harían ni siquiera con militares, ni con Eurofighters, ni siquiera con misiles. Hoy, en el tiempo que corre, las guerras serían de otra manera. A lo mejor a un país subdesarrollado le puedes tirar 4 misiles y dejarlo hecho una porquería. Estoy pensando. Bueno, yo no soy un experto, yo estoy preocupado con soy un experto, pero el crecimiento en el riesgo de guerra. ¿eh? Yo estoy preocupado. A Yemen lo puede hacer polvo Arabia Saudí militarmente, pero una guerra entre países y grandes potencias mundiales. No, de ese tipo posiblemente. A lo mejor la guerra sería con ordenadores, cibernética. No, pero al final, sí, eso hicieron ya en Irak. Eso hicieron en Irak, pero al final tiene que entrar el ejército y machacar. Y eso han hecho en Siria, pero han destrozado ciudad tras ciudad. Pues esos son muchos muertos y muchas armas. Claro, alguien tiene que pagar. Además, entre otras cosas, que tiene que pegar porque van los aviones de la OTAN y la OTAN inmediatamente yo retiro esos aviones de este sitio, los suyos, los de España no van al frente, pues usted no va, pero tienen que sustituirme en otra parte. ¿Me explico? A eso me refiero. Y desgraciadamente yo creo que en estos momentos, es decir, obviamente, es decir, claro, yo como no voy a tener que hacer los presupuestos generales del Estado, puedo pedir que mañana se borre, para el año que viene se borre la partida de gastos militares. Porque eso vale, es un juego como el Monopoly, ¿verdad? Que puedo comprarme en la calle de Alcalá. Pero eso es en un juego, en una discusión de salón. La posibilidad en estos momentos, vuelvo a repetirte, la posibilidad, por ejemplo,
yo soy de los que últimamente vuelvo a pensar con seriedad, porque, bueno, había abandonado esa preocupación, pero a raíz de los sucesos de Estados Unidos se está leyendo cosas de prensa anarquista, claro, y vuelvo a ser partidario que la policía quizá hubiera que disolverla. ¿La qué? ¿Qué me has dicho? ¿La qué? La policía quizá había que disolverla. Vale. Tendencialmente, evidentemente, no de la noche a la mañana. Porque creo que no tiene arreglo. Porque al final valen para lo que valen. Pero obviamente eso hay que seguir diciéndolo y hay que luchar para que se consiga. Entonces, lo de la iglesia, que es un ejemplo que tú me has puesto, que es menor, ya lo sé, es una tontería de presupuesto, no sé cuánto se gasta, lo has preguntado tú, que yo no lo sé, pero igual no creo que llegue ni a 1.000 millones, no sé lo que llegará, me es igual. O la Casa Real, la quitamos, también está por ahí, me parece el presupuesto, o 3.000 millones, no sé cuánto es la Casa Real. Lo quitamos, no sé cuánto costaría la presidencia de la República y si costaría en vez de 3.000 millones, 1.000 millones, no tengo ni idea. Pero son cantidades que cuando estamos hablando de 70.000 millones o del presupuesto del Estado, que es cerca de 1 billón, pues son pelín pequeñas, eso proporcionalmente. Y entonces yo sí creo que hay que seguir. O sea, yo creo que hay que seguir siendo antimilitarista, sobre todo antimilitarista porque es una ideología, hay que seguir siendo partidario de los servicios públicos, eso no lo tengo. Pero fíjate, insisto, no del Estado. Yo no quiero que el Estado gestione ni la hora. Yo quiero que se haga otra cosa. Y eso estamos muy lejos de conseguirlo todavía, muy lejos. Y me preocupa mucho más. Porque eso sí que podríamos intentar, porque eso podemos conseguir en España un Estado más transparente, más de participación ciudadana. Eso se puede conseguir. Vamos, se puede conseguir, es dificilísimo. Pero podemos avanzar. Bueno. Ahora más, Bueno. Que sí, que estoy de acuerdo, podemos avanzar, pero hacia eso tenemos que ir. Aunque sea muy difícil y esté muy lejos y no, eso mucho está que claro. verlo, pero... Solo los imbéciles miran al dedo cuando el dedo señala a la luna. O sea, que estoy de acuerdo. O sea, que lo tengo claro. Mi obligación es aquí y ahora hacer posible y prefigurar lo que yo quiero. Claro. No ir dando pasitos para... No, usted. Prefigurar lo que yo quiero. Entonces yo puedo prefigurar en ciertos contextos. Y evidentemente mi agenda no la negocio. También usted que yo... El programa no lo negocio. Yo lo que quiero es acabar con el Estado y pasar a otra cosa que es la acracia. Oiga, yo lo que quiero es acabar con las guerras, con el militarismo. Sé que escudo porque guerra ha habido desde que el ser humano es ser humano, ¿verdad? Pero quiero acabar. ¿Que es imposible? No lo sé. Ya veremos. Ya veremos. Cosas más difíciles o cosas muy difíciles han conseguido. O sea, yo estoy de acuerdo contigo. Yo no cedo ni un milímetro. Ya, pero que sé que estás de acuerdo conmigo. Lo que pasa es que luego, lo que sí, creo que hay que argumentar bien. Hay que argumentar bien y hay que no caer en la trampa. Si no caemos en el panfleto también, pero... Claro. Por eso yo de vez en cuando te meto algo de... No, si me parece bien, que había estado animado porque han discutido conmigo. Y eso lo convierte mucho más animado. Que me lleve la contraria un poco. Bien, claro. Félix. Pues nada, así hemos cambiado radicalmente del otro día a hoy, Hoy porque hemos discutido, el otro día no discutimos. No, porque ha habido más datos y porque era un tema con aristas muy escabroso y sí. El otro día era un tema más profesional, más de cosas bonitas y tal, y ahí es más fácil. Bien. Pues nada. Feliz. Un placer, como siempre. Igualmente. Hasta la próxima. Sé bueno en la medida de tus posibilidades. Yo lo intento sin conseguirlo, pero en ello estoy. Estás en ello. Sí.